Buenos días a todos. Vamos a grabar esta sesión para posteriormente poder compartirla. Y bueno, quiero dar la bienvenida a este seminario web sobre la Agenda 2030 y su localización en la Comunidad Autónoma de Canarias, y dar las gracias tanto a David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, como a Marco Antonio Ortega, experto en gestión del conocimiento y colaborador de la Dirección General, por esta conferencia que nos van a presentar, ¿no? Donde vamos pues a ver cuál es el papel de la Agenda 2030 o la visión que tiene el Gobierno de Canarias sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 desde nuestro territorio. Yo simplemente quería unos minutos, primero decir que la universidad y que este equipo rectoral nuevo tiene claro que tiene que asumir su papel en la tarea de liderar la transición hacia una sociedad sintonizada con los objetivos de desarrollo sostenible, y tiene que hacerlo desde su triple misión: la misión formadora, o sea, hay que ir integrando la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible en la formación docente; desde la misión investigadora, que ya pues, muchísimos profesores y equipos de investigación trabajan con esa visión de la sostenibilidad en la Universidad de Las Palmas; y desde la misión de transferencia de conocimiento a la sociedad, que es uno de los papeles importantes de la universidad y más de las dos universidades públicas canarias. Tenemos claro que nuestros estudiantes son los profesionales que van a liderar el cambio en el ámbito público y en el ámbito privado hacia esa sociedad más sostenible, y que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a trabajar activamente por los objetivos de desarrollo sostenible y a estimular a la comunidad universitaria a estar alineado con ellos. En esa línea y esta primera acción, pues vamos a contar, como les decía, con David Padrón, director general de Investigación, Coordinación y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, y Marco Antonio Ortega, experto en gestión del conocimiento y colaborador. Los dejo con ellos. Muchísimas gracias, Ciro. Antes de cederle la palabra a Marco Antonio, que será quien comience con la primera sesión de carácter introductorio, pues sí queríamos manifestar nuestro agradecimiento a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto pues, al director de la Oficina de Sostenibilidad, pues, que nos haya dado la posibilidad de tener esta primera sesión, que yo catalogaría más de carácter informativo que formativo, pues para dar a conocer algunos elementos básicos de la Agenda 2030 y sobre todo de qué manera pues, estamos tratando de aterrizarla en nuestro archipiélago, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Yo, sin más, voy a cederle la palabra en primer lugar a Marco Antonio, que además nos está dando un soporte fantástico a la dirección general que ocupo en este proceso de localización de la Agenda 2030 en Canarias. Marco Antonio, cuando quieras, tienes la palabra. Muy buenos días y muchas gracias a todas y todos por estar hoy en esta sesión. Y como comentaban, mi parte sobre todo hacerles una breve introducción a la Agenda 2030. Es un tema bastante amplio, así que intentaré ser sucinto y al punto, y por supuesto si hay alguna pregunta pues tienen el chat o posteriormente podemos conversar. Ahora les compartiré la presentación que les traigo y me dicen solamente, por favor, si la pueden ver. Perfectamente, Marco Antonio. Perfecto, gracias, Marco. Sí, se puede ver. Muchas gracias. Bueno, pues por tanto, como ya sabrán, muchas y muchos de ustedes, la Agenda 2030 fue aprobada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Y empezó su implementación a partir del 1 de enero de 2016. Por tanto, podemos decir que llevamos ahora mismo 5 años, casi 6 años, y si me permiten también decir esto, en buena parte de retraso en la implementación de la Agenda 2030 y por tanto lo que es más importante, quizás retraso hacia el progreso de desarrollo sostenible.
Traigo en esta diapositiva precisamente los dos primeros párrafos de la Agenda 2030, porque me parecen muy significativos de lo que es este documento. Por un lado, si vemos el título completo de la Agenda 2030, podemos ver que lo primero que se dice es transformar nuestro mundo. Es decir, hay nuevos desafíos, nos enfrentamos a nuevos problemas, por tanto, tenemos que transformar también la manera que abordamos los desafíos, y también notamos que en los últimos años los cambios son más rápidos. Es decir, los desafíos y los problemas a los que nos enfrentamos son cambiantes, y esos cambios se producen en menor espacio de tiempo. Y un buen ejemplo que tenemos es la pandemia, en la cual estamos a nivel global y que nadie parecía esperarse. Después, en la primera línea de este preámbulo, es muy interesante ver que ya se menciona que esta agenda es un plan de acción. Es decir, no es una declaración de principios, no es simplemente el resultado de una conferencia, es un plan de acción, es una hoja de ruta y por tanto es un instrumento que podemos utilizar para implementar esta herramienta hacia el desarrollo sostenible, hacia el progreso para el desarrollo sostenible. Y también en su primera línea se mencionan los tres pilares de desarrollo sostenible: personas, planeta y prosperidad, es decir, pilar social, pilar medioambiental y pilar económico. Y creo que esto es algo muy importante y que debemos remarcar, porque quizás en un inicio, hace unos años, cuando se pensaba en desarrollo sostenible, pensábamos sobre todo en el área medioambiental, ¿verdad? Sin embargo, el desarrollo sostenible se compone de estos tres pilares principales: el social, el económico y, por supuesto, el medioambiental. Si vamos al segundo párrafo, vemos que este plan, se vuelve a mencionar plan y no declaración, o no se habla de documentos, se habla de plan, es un plan de acción. La Agenda 2030 será implementado por todos los países, es una agenda aprobada por los países miembros de las Naciones Unidas, pero también se comenta o se menciona y todas las partes interesadas. Es decir, esta agenda no es solamente para el sector público, sino que es para toda la ciudadanía y todas las partes interesadas. Esto incluye el sector privado, esto incluye academia, universidades, esto incluye sociedad civil, etc. Por tanto, es una agenda de carácter universal e inclusivo. Cualquier contexto y para todas las partes interesadas. Lo que les comentaba anteriormente, y lo verán en este gráfico, tenemos los tres pilares centrales del desarrollo sostenible: el social, el económico y el medioambiental, que a su vez se apoyan en esas alianzas o esas colaboraciones entre los diferentes sectores. Y cuando mencionamos paz, hablamos sobre todo de ausencia de conflicto, hablamos también de instituciones sólidas y una serie de aspectos que facilitan el desarrollo sostenible. Me quedo simplemente con un par de definiciones para no entrar en detalles, pero supongo que después tendrán también acceso a esta presentación. Y podemos definir el desarrollo sostenible como aquel que construye un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta, y el cual combina crecimiento económico, inclusión social y la protección del medio ambiente. Por tanto, idea a reforzar y a quedarnos con ella: desarrollo sostenible, combinación de tres pilares básicos: el económico, el social y el medioambiental. Y para conseguir desarrollo sostenible tenemos que saber cómo trabajar conjuntamente con esos tres pilares y no individualmente. Como se menciona últimamente y se cita, ¿el desarrollo será sostenible o no será? Ahora mismo estamos en ese momento de inflexión en el cual o nos fijamos en estos tres aspectos o seguramente tendremos un desarrollo frágil y que en algún momento podrá quebrarse. Sobre la Agenda 2030 más en específico, recordemos, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, recordemos que es un plan de acción
Es el resultado de un proceso consultivo. Esto es muy importante también mencionarlo, porque no es que esta agenda simplemente se elaborase en el seno de las Naciones Unidas. Se realizaron una serie de consultas tanto a nivel país como a nivel temático, como también a nivel de países de una misma región, y todas esas consultas también contribuyeron a la elaboración de la Agenda 2030. Fue adoptada en 2015 y, aparte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente es lo que más conocemos, es muy importante conocer sus 4 principios centrales y sus 5 dimensiones, y que a su vez esos 17 objetivos se componen en total de 169 metas que son más específicas y que actúan como una brújula hacia dónde tengo que avanzar para conseguir ese desarrollo sostenible que deseamos. Antecedentes, sin entrar en mucho detalle, pero desarrollo sostenible no es un concepto tan nuevo. En el año 72 ya se empezó a tratar en una conferencia científica que tuvo lugar en Estocolmo, que ya se empezó a conocer como la primera cumbre de la Tierra. En el año 92, la cumbre de Río, que ya también toma este nombre, y donde 178 países adoptan la Agenda 21, que seguramente les sonará a muchas y muchos. En el 2000, la cumbre del milenio, y donde también se elaboran los 8 objetivos de desarrollo del milenio que pretendían ser alcanzados hasta 2015. Y en 2012, como consecuencia de los 20 años de la Cumbre de la Tierra en Río, nace la Cumbre Río +20 sobre desarrollo sostenible, y ahí ya existe un compromiso firme en desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, unos nuevos objetivos que aprenden de todo lo anterior y también de las lecciones aprendidas y de los fracasos quizás de los objetivos de desarrollo del milenio, y se pretende una nueva generación de objetivos globales que tienen unas características bastante particulares y que vamos a ver a continuación. Simplemente decirles que en el 2013 se establece un grupo de trabajo en la Asamblea de las Naciones Unidas, y en 2015 es cuando se aprueba esta agenda, como hemos dicho, y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. En 2015, importante, es un momento bastante prolífico en cuanto a la aprobación o la adopción de acuerdos internacionales. Seguro que el Acuerdo de París sobre Cambio Climático les sonará, ese quizás el más conocido, pero muy importante es también el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres y la Agenda de Acción de Addis Abeba para la financiación para el desarrollo. Simplemente por mencionarles 3 que son bastante conocidos, pero digamos que todo este momento de inflexión del año 2015, Agenda 2030, marcos, acuerdos, etcétera, es un momento que marca ese cambio en el paradigma de cómo tiene que ser el desarrollo y qué se tiene que aunar para conseguir desarrollo sostenible y duradero. Como les comentaba, la agenda, aparte de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible tan conocidos, tiene 4 principios centrales, y el principal de ellos es el de no dejar a nadie atrás. Se venía observando que quizás en el pasado ciertas agendas, ciertos acuerdos globales estaban elaborados en base a grupos mayoritarios. Por tanto, la Agenda 2030 hace mucho hincapié en el individuo, en las minorías, en no dejar a nadie atrás. Todas y todos debemos ser partícipes de este desarrollo sostenible. Después hay otros 3 principios centrales, que serían el de derechos humanos. La Agenda 2030 se basa en derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sostenibilidad y resiliencia, y muy significativo, la rendición de cuentas y transparencia, sobre todo dirigido a las instituciones públicas a cualquier nivel. Hay una serie de elementos facilitadores para la consecución de lo promulgado por la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible,
que sería la gestión basada en resultados, es decir, cómo elaboramos políticas, estrategias, programas y proyectos. Hay una lógica en ello o no. Desarrollo de capacidades institucionales, entendámoslo como fortalecimiento de las instituciones, pueden ser públicas, privadas o de cualquier tipo, pero capacidades entendidas como institucionales. Programar, elaborar esas políticas o programas o estrategias basándonos en qué riesgos se pueden dar y cómo mitigarlos. Uno, digamos, más amplio sobre los vínculos entre desarrollo y ayuda humanitaria. La importancia de la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, es decir, que no haya choques entre los marcos normativos y que faciliten que se avance hacia el desarrollo sostenible, y las colaboraciones, las alianzas, porque sabemos que de hecho esas 169 metas que contienen los objetivos de desarrollo sostenible no serán alcanzadas si no se hace de una manera colaborativa. Otros principios que contiene la Agenda 2030, el de universalidad, lo hemos mencionado brevemente también en el preámbulo, es para todos los países y para todas las partes interesadas. El aspecto de interconexión e indivisibilidad, esos tres pilares de desarrollo sostenible que tienen que ir juntos, ese trabajo a través de los ODS, pero no de forma que trabajemos en silos, sino que se haga un enfoque holístico desde las diferentes temáticas. La inclusión, es decir, no dejar a nadie atrás, todas y todos se deben de beneficiar del desarrollo sostenible, y la cooperación entre múltiples partes, precisamente por ese enfoque multidimensional, por ese enfoque holístico y por la necesidad de colaborar para alcanzar las metas que se pretenden. Una vez vistos los principios, pasaríamos a definir o a mencionar las dimensiones de la Agenda 2030. En este caso son llamadas las 5P, sobre todo por sus iniciales en inglés, y veremos que en la Agenda 2030 contamos con 5 dimensiones principales. Una, la de personas, pilar social de desarrollo sostenible. Otro sobre prosperidad, otra dimensión sobre prosperidad, pilar económico de desarrollo sostenible. Otra dimensión sobre planeta, pilar medioambiental de desarrollo sostenible, apoyados por la colaboración, por las alianzas y por la paz. Paz entendida como ausencia de conflicto, sociedades justas e inclusivas y transparencia y procesos participativos que veremos un poco más adelante. Creo que esto es lo más conocido de la Agenda 2030. Creo que son tan conocidos que en ocasiones se piensa en los objetivos de desarrollo sostenible como algo independiente y que no forman parte, de hecho, de algo más ambicioso como es precisamente la Agenda 2030. Y realmente lo solemos ver así, del 1 al 17, y cuando los separan, también nos lo ponen de forma lineal. Pues quizás esto sea una sorpresa para algunos de ustedes, pero digamos que la clasificación de los objetivos de desarrollo sostenible se alinea con las diferentes dimensiones. En el caso de la dimensión de personas, sí es cierto que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible del 1 al 5, más llegados a esa vertiente social, pero si ven en la dimensión de planeta y en la de prosperidad, ya tenemos ahí unas pequeñas variaciones, y después para la dimensión de alianzas simplemente tenemos 1, y para la dimensión de paz tenemos también 1. Esta es una clasificación, digamos, que se corresponde bastante bien con las diferentes dimensiones, pero precisamente por el enfoque indivisible o por el principio indivisible de la Agenda 2030 y la necesidad de abordar los problemas actuales también desde un enfoque holístico, puede suceder
que estemos trabajando en una dimensión como la de planeta y necesitemos traer a nuestro trabajo el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, o necesitemos traer también aspectos del ODS 17, perdón, del ODS 17 sí, pero también del 7. Por tanto, es una combinación de estos ODS y cuando elaboramos nuestras estrategias o programas, podemos hacerlos con esta brújula. ¿A qué dimensiones apuntamos? ¿A qué objetivos de desarrollo sostenible apuntamos? Y después veremos cuáles son las metas que me ayudan a trazar esa hoja de ruta en mi programa o estrategia. No voy a entrar en el detalle a leer todas las definiciones de las dimensiones, pero sí es verdad que en el texto de la Agenda 2030 vienen declaraciones para cada una de las dimensiones, tanto para personas como para planeta, prosperidad. Aquí, en la dimensión de paz, volver a mencionar que tenemos que tener una visión amplia de lo que quiere decir esta dimensión y este ODS, porque cuando entramos al detalle vemos que las metas específicas hablan sobre la toma de decisiones inclusivas y participativas a todos los niveles. Habla de la ausencia de corrupción, de la transparencia, habla de muchos aspectos que están muy cercanos a nuestras realidades y que en algunos casos la toma de decisiones no es participativa. No es participativa la toma de decisiones y no es participativa la implementación de lo que podemos llamar la cosa pública. Por tanto, un ODS muy interesante, pero que sin embargo a veces pasa un poco desapercibido, precisamente porque se lee solamente esa primera parte, ODS 16, paz. Pero hay que fijarse en instituciones sólidas, hay que fijarse en justicia, hay que fijarse en inclusión y muchos otros aspectos que promulga esta dimensión y el ODS 16. Con alianzas nos pasa un poco parecido, sobre todo porque venimos de una tradición o una declaración del milenio y sus ODMs que se basaban más en alianza, cooperación, voluntariado. Sin embargo, aquí vamos a una alianza que promulga la necesidad de colaboración entre áreas de trabajo, entre sectores. Y precisamente es un ODS, cuando entramos en sus metas, es, si no el único, creo que es el único, que viene separada sus metas por epígrafes. Alianza financiera o colaboración financiera, alianzas para la investigación e innovación, alianzas para el acceso a mercados, alianzas para, sí, la cooperación también tradicional, entre comillas, pero es un ODS muy completo, por tanto tenemos que irnos quitando esa idea de que el ODS de alianzas en esta Agenda 2030 viene simplemente a cubrir las partes quizás de voluntariado o cooperación como la entendíamos tradicionalmente. El ODS 17 y la dimensión alianzas viene a hablar de lo necesario que es colaborar y tener un enfoque holístico para abordar los problemas y desafíos actuales y futuros. Lo que les comentaba, los ODMs eran 8 y los teníamos básicamente centrados en esa dimensión de personas, uno para planeta y uno que era un poco el abandonado, que era el 8, sobre asociaciones o colaboraciones. Esto hacía que la Declaración del Milenio y sus ODMs no fuesen muy utilizados en ciertos contextos. Sin embargo, la Agenda 2030, con esta nueva generación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace que esta agenda sea mucho más universal, sea mucho más inclusiva y que si miramos a ciertas metas, a ciertos objetivos y a ciertas dimensiones, nos podamos ver reflejados en ellas y también podamos
aplicar mucho más fácil sus enunciados y lo que nos proponen a nuestros contextos y nuestras realidades locales. Como les decía, los ODS tienen metas. Si entramos en cada ODS veremos que cuentan con diferentes metas y además esas metas tienen indicadores para poder medir el progreso que se hace hacia esas metas. Muchas veces se pregunta, bueno, sí, tenemos una Agenda 2030, tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo se mide este progreso? Se mide y se hacen mediciones a nivel municipal, se hacen mediciones a nivel de comunidades autónomas, de países, etcétera, también del sector privado, que lo veremos un poco más adelante. Pero si nos quedamos solamente con la idea del ODS, de los 17 números, por decirlo de alguna manera, nos estamos perdiendo precisamente la riqueza de los ODS, que es entrar en sus metas, que nos dan esa brújula y cómo medir si estamos avanzando o no hacia el resultado deseado. Después el director general mencionará sobre lo que se está haciendo precisamente en la Comunidad Autónoma de Canarias y cómo se están localizando las metas a nivel de la comunidad autónoma y cómo se está trabajando con indicadores específicos. Simplemente para mencionarles que se han elaborado una serie, en este caso también teniendo en cuenta los indicadores y las diferentes metas de los ODS, se han desarrollado una serie de análisis y en particular para ver también las consecuencias de la pandemia. A nivel general, esto no es para Canarias ni para España, estos son sobre datos globales. Sobre el ODS 5 se sigue viendo a nivel global y no por la pandemia, pero ya es como algo que siempre nos encontramos, que la mujer sigue estando infrarrepresentada tanto en los gobiernos locales como en los parlamentos nacionales a nivel mundial. Ahora, a consecuencia de la pandemia, se observa que tanto las mujeres como las niñas han visto que aumenta la violencia física, la sexual y la psicológica, y por otra parte, las mujeres siguen siendo las trabajadoras en mayor número en el frente de línea, precisamente por estar en un gran número representadas tanto en el sector salud como en el sector social. Este ODS, como les mencionaba, sobre ciudades y comunidades sostenibles, es muy interesante porque en sí es como una microagenda 2030 por el sistema que representan precisamente las ciudades y comunidades. Consecuencias de la pandemia, sabemos que más del 90% de los casos COVID se han dado en entornos urbanos, y si entramos en las metas de este ODS podemos ver que quizás si en estos últimos 5 o 6 años se hubiese avanzado más hacia el alcance de esas metas, el impacto que ha tenido la pandemia precisamente en las áreas urbanas no hubiese sido tan fuerte como lo ha sido. Por tanto, es un ODS muy interesante y que me gustaría tener mucho más tiempo para profundizar más en él, pero no puede ser en el día de hoy. Y después les traigo un ODS de Planeta, donde me ha parecido muy interesante, si ven aquí en esta infografía, cómo se hace el link entre el pilar medioambiental y el pilar económico, donde se habla cómo la pesca sostenible contribuye al Producto Interior Bruto de los países. Por tanto, muy interesante ver cómo se hace ese link entre las diferentes dimensiones. ¿Cómo se implementa la Agenda 2030? Porque claro, hemos dicho que es un plan de acción, pero a veces se habla de la Agenda 2030 y parece que todo se queda en mencionarla, en qué se espera, pero ¿cómo se aterriza? ¿Cómo se implementa? Bueno, contamos con, primero, una serie de asociaciones y de foros a nivel global, a nivel nacional, que están haciendo muy buen trabajo. A nivel global tenemos, por ejemplo, para el sector privado, el Global Compact,
que en España tiene su representación, la Red de Impacto Mundial en España, y elabora una serie también de herramientas, como por ejemplo les puse aquí el SDG Compass, como se dice, cómo implementar, ¿verdad?, esa Agenda 2030 en las empresas y en las organizaciones del sector privado. En España tenemos la suerte de contar con la Red Española para el Desarrollo Sostenible. También hay guías, cómo empezar con los ODS en las universidades, cómo implementar la Agenda 2030 en las universidades. Las hay para el tercer sector, para el voluntariado deportivo, para la localización de la Agenda 2030. Muy interesante lo que está haciendo la Comunidad Autónoma de Canarias, después el director general lo mencionará. Y también les he puesto aquí, verán aquí este logo de Decade of Action. ¿Por qué? Porque, como les decía, la agenda se debió empezar a implementar a 1 de enero de 2016. Estamos hoy a 23 de abril de 2021 y nos queda menos de 10 años en este momento para conseguir alcanzar las metas que se promulgan en los 17 ODS. Sobre cómo se mide el progreso, han visto que, bueno, existen unos indicadores, hay otros parámetros. Mencionar que en el seno de Naciones Unidas hay un foro político de alto nivel que orienta sobre todo hacia cómo se debe de implementar, por dónde se debe avanzar en la implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y este foro incluye los exámenes nacionales voluntarios de los países participantes. España presenta su examen en el año 2020, para el año 2021, y también se hace un informe de progreso anual sobre los ODS que emite el Secretario General de las Naciones Unidas. Como les comentaba, España es parte de ese examen voluntario para 2021. Europa ha presentado su informe sobre desarrollo sostenible para 2020, ya está disponible este documento. Otro documento que está disponible es el que ha elaborado la Red Española para el Desarrollo Sostenible sobre los objetivos, los ODS, en ciudades españolas. Si no me equivoco, ahí hay menos 4 de Canarias. Y es muy interesante, les invito a que lo consulten. Verán además los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo se va avanzando en cada ciudad. Si están en una de esas ciudades, pues las capitalinas están entre ellas y pueden ver cómo van avanzando o dónde están más retrasados, o, muy interesante, dónde no hay datos. Pensamos que tenemos unos sistemas súper completos estadísticos y de pronto nos damos cuenta, pues quizás aquí tenemos una falla que tenemos que resolver de alguna manera. Y por mi parte, aunque ha sido un poco apresurado, pero sobre todo quería mantener los tiempos y con gusto respondo a cualquier pregunta, pero esta ha sido mi introducción a la Agenda 2030 para ustedes en el día de hoy. Muchas gracias y le doy la palabra al director general. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Voy a tratar de compartir pantalla yo también. A ver si soy capaz. Si pudieses confirmarme que se ve bien. Sí, se ve perfectamente. Gracias, Ciro. Pues lo dicho, buenos días a todos y a todas. Reitero mi agradecimiento por abrir este espacio para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre la Agenda 2030, pensando sobre todo quizás en aquellas personas menos familiarizadas con la Agenda de Naciones Unidas, sus objetivos de desarrollo sostenible, los principios inspiradores, básicamente las ideas fuerzas que trasladó en esta media hora pues Marco Antonio Ortega. Y yo en los próximos 30 minutos, espero cumplir con el plazo, pues sí me gustaría compartir con ustedes pues algunos aspectos que están vinculados con los conceptos clave que ya adelantó Marco Antonio, pero bueno, más en clave de Canarias, ¿no? El proceso de localización de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la realidad de nuestro archipiélago. Y voy a comenzar reforzando algunas ideas que creo que son importantes
Quienes han coincidido conmigo en algún otro foro, que he visto algún participante que creo bueno, que ya nos conocemos, siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo creo que es muy ilustrativo. Siempre lo ejemplifico, lo que les quiero compartir, a través de una persona que quiero mucho, que es mi madre. Perdón por la confianza, sé que no se estila. Y cuando a mí me propusieron, porque para mí fue una sorpresa, me propusieron ocupar una dirección general que se iba a crear nueva en esta legislatura para tratar de impulsar, coordinar todo el proceso de aterrizaje de la Agenda 2030 en Canarias. Y bueno, a una de las primeras personas a las que se lo comenté fue precisamente a mi familia, entre ellos a mi madre. Y mi madre, pues su expresión, que es la que quería comenzar subrayando, fue: mi niño, ¿tú qué sabes de medio ambiente? Claro, yo soy economista, que quede claro. Mi hermano es biólogo. Probablemente mi madre habría pensado que mi hermano tenía muchas más cosas que decir que un economista en materia de Agenda 2030. Les pongo este ejemplo porque yo creo que ilustra, pues, uno de los aspectos que estamos tratando de poco a poco pulir, y es el hecho de que se suele asociar en los medios, en la opinión pública, incluso dentro de las organizaciones, también dentro del gobierno de Canarias, todavía hay personas, cada vez menos, que cuando oyen hablar de desarrollo sostenible solo piensan en la dimensión de sostenibilidad ambiental, en la dimensión de planeta. Y ese aspecto, pues, es importante, sin ninguna duda, sobre todo teniendo en cuenta que en el pasado lo hemos desatendido y por lo tanto yo creo que en buena medida los platos rotos los estamos pagando ahora, ¿no? De haber dejado de lado esa dimensión fundamental del desarrollo sostenible. Pero no lo es todo, el reto es todavía más complicado, ¿no? Naciones Unidas, como bien enfatizó Marco Antonio, nos está diciendo que tenemos que procurar un desarrollo equilibrado de las tres dimensiones. No hay desarrollo sostenible si no hay sostenibilidad ambiental, no cabe ninguna duda, pero tampoco lo habrá si no hay cohesión social, si no hay sostenibilidad social, y tampoco si no procuramos la sostenibilidad económica. Esas serían las tres dimensiones básicas, como señaló antes Marco Antonio, del desarrollo sostenible. Como comentaba también Marco Antonio en la presentación anterior, si mirásemos cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, su composición por metas, que son muchas las metas, pues veríamos que cada objetivo de desarrollo sostenible es multidimensional. Y no solo es multidimensional, sino que guarda intensas relaciones con otros ODS. Y además con ODS de distintas dimensiones, no solo de su dimensión. Este aspecto también es importante porque refuerza una idea clave de la que parte Naciones Unidas, y es el reconocimiento de que gran parte de los retos globales y megatendencias que venimos afrontando en los últimos años no solo son de naturaleza global o planetaria, sino que también demandan enfoques sistémicos, holísticos, integrales, porque existe una estrecha interconexión entre todos esos desequilibrios, entre todos esos problemas. Por lo tanto, no valen recetas parciales, tenemos que dotarnos de una agenda que parta de esa visión conjunta, de esa visión holística. Yo creo que ese aspecto es muy importante y es un verdadero reto para cualquier organización, especialmente pues para los gobiernos, ¿no? Junto a esta idea, uno de las grandes novedades, diría yo, de los grandes añadidos de esta Agenda 2030 es precisamente la inclusión de dos dimensiones aparte de la P de planeta, la P de persona y la P de prosperidad. Es la P de paz, justicia e instituciones sólidas, y por otro lado la P, un poco forzada en castellano, de los partenariados o las alianzas multiactor, y que nosotros hemos englobado en una rúbrica estas dos dimensiones, estos dos objetivos de desarrollo sostenible, en la rúbrica de gobernanza pública, de buen gobierno y de buena gestión pública. Y es importante porque frente a las otras tres dimensiones del desarrollo sostenible, que son horizontales o, si me permiten, finalistas, tenemos otras dos dimensiones que señala en esta agenda, ahora sí, Naciones Unidas, que son transversales, que son precursores del desarrollo sostenible, o si lo prefieren, como decía antes Marco Antonio, facilitadores. Facilitadores si los abordamos correctamente, porque si no los abordamos correctamente o los descuidamos, pues no será posible caminar hacia el desarrollo sostenible. Yo creo que este aspecto de gobernanza, de buen gobierno, es crucial. Un concepto, el de buen gobierno, que no solo se debe aplicar, por cierto, a las entidades y organizaciones públicas, pero especialmente en ellas, sin duda.
Con este esquema, con estas premisas, desde el Gobierno de Canarias hemos tratado de estar impulsando el aterrizaje de la Agenda 2030 en la realidad de nuestro archipiélago, ¿no? Yo les comparto ahí, en la parte superior de esta diapositiva, un poco la referencia al acuerdo de gobierno que se adoptó el 26 de diciembre del año 2019, que por tanto salió publicado en el Boletín Oficial, y en donde se recogía ya de manera oficial pues que el compromiso del gobierno con la Agenda 2030, con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, era un compromiso firme y se le daba pues un poco carácter prioritario a su proceso de elaboración. Es verdad que vino la crisis de la COVID y bueno, ha ralentizado un poco los plazos, pero no hemos abandonado el empeño de sacar adelante la agenda, porque como nos recordaba muy bien Marco Antonio, pues llegamos bastante tarde, al menos 5 años tarde, ¿no? En esa encomienda se recoge que debemos de hacer todo lo posible para tratar de impulsar todos los objetivos de desarrollo sostenible desde Canarias, sería el eje estratégico 1, y después en la parte superior, sombreada en azul, he tratado de enfatizar otros 3 ejes que están recogidos en esa encomienda, son los ejes 2, 3 y 4. Por un lado, se le daba especial protagonismo a impulsar el gobierno abierto y los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas. Tampoco es un gran alarde de originalidad en el sentido de que están recogidos de manera expresa en la propia Agenda 2030 y es un principio fundamental de buen gobierno. Otro eje es el de modernización o transformación de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que yo creo que la COVID-19 se ha encargado de demostrar abiertamente, por si habría alguna duda, de que existe un amplio margen de maniobra para mejorar este aspecto, tanto en la parte de procesos como de tecnología, como de recursos humanos. Y después tenemos otro eje que se señala también en esa encomienda, que es tratar de hacer transitar el gobierno autónomo, la administración pública de Canarias hacia una gestión pública basada en el dato, ¿no? El tema de la ciencia de datos, convertir los datos y los microrregistros administrativos en información para la toma de decisiones, pues ese es otro proceso que evidentemente somos conscientes de que va a superar con mucho el horizonte temporal de una legislatura, porque estamos hablando de una gran transformación, tanto organizativa como cultural dentro de la administración. Va pasando el tiempo y junto a estos ejes en donde hemos ido avanzando, pues detectamos otro elemento que deberíamos de impulsar y es la cultura de la evaluación de las políticas públicas. Estamos tratando de avanzar en ese escenario y bueno, pues digamos que 2 ejemplos o 2 instrumentos concretos que estamos tratando de llevar a cabo. Uno ya se está implementando, que es la dirección por objetivos en cada unidad directiva dentro del Gobierno de Canarias, y por otro, pues otra herramienta que también va a superar, sospecho, con creces el ámbito de esta legislatura, que es la presupuestación orientada a resultados. Dirección por objetivos y presupuestación orientada a resultados, orientadas, valga la redundancia, al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, al logro de las metas canarias. Junto a estos elementos que creo que casan bastante bien, como se puede ver, con la filosofía de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, nosotros desde el mes de noviembre estamos trabajando en ver de qué manera podemos incluir en la Agenda Canaria. De hecho, acabamos de salir de una reunión nuevamente con la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, cómo podemos incluir la cultura dentro de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Y me explico. Si hay alguna ventaja a esto de llegar tarde al proceso de elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, pues la ventaja es que puedes echar la mirada atrás y ver pues, a otras regiones y otros países pues un poco qué es lo que han hecho y qué debilidades detectan. Y una de las debilidades pues, que se suele poner sobre la mesa es la ausencia de la cultura en el impulso del desarrollo sostenible. ¿Qué papel tiene la cultura? Porque aquí hay un ODS específico, que es el ODS 4, que tiene que ver con la educación, pero la cultura tan solo tiene alguna mención tangencial dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y nosotros hemos querido tratar de que la Agenda Canaria, pues al menos esa debilidad la tenga cubierta. Y en ese proceso estamos. Bien, sobre todas estas premisas, pues hemos tratado de articular el proceso de localización de la Agenda 2030 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y me explico, ¿no? La localización al final es el proceso de contextualización. Hay una Agenda 2030 que atiende unos retos globales, mundiales, que demandan una actuación consensuada y coordinada a nivel internacional. Esa agenda es la Agenda 2030, pero esa Agenda 2030 tiene una gran virtud. Reconociendo que son riesgos globales y por lo tanto afectan a todos los territorios sin excepción, también reconoce que la forma en que se manifiestan esos riesgos, esos problemas,
es diferente de un territorio a otro. Y por lo tanto, nos invita, y la agenda tiene esa versatilidad, nos invita a cada territorio a contextualizar esa hoja de ruta en la realidad concreta de cada territorio. A ese proceso de concretizar, de concretar, de contextualizar, es lo que se conoce, como digo, el proceso de localización. Y en eso estamos, ¿no? En el gobierno de Canarias estamos tratando de hecho está muy avanzada ya, de cerrar el diseño de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, el aterrizaje en nuestro archipiélago de esa hoja de ruta común, compartida a nivel internacional, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y lo hemos estado haciendo mirando hacia arriba, es decir, tenemos la gran, bueno, iba a decir la gran suerte, no sé si es una suerte, pero el gobierno de España está también en paralelo desarrollando su propia estrategia de desarrollo sostenible. Tienen, de hecho, previsto tratar de aprobarla como muy tarde en el Consejo de Ministros del 8 de junio, para poder llevarla después al foro político de alto nivel de Naciones Unidas en el mes de julio. Y entonces, bueno, pues todas las comunidades autónomas, también Canarias, estamos participando en las mesas de trabajo, en las mesas políticas de elaboración de esta estrategia nacional, ¿no? De tal manera que esto tiene una ventaja para nosotros. En primer lugar, que podemos trasladar al gobierno de España pues algunas particularidades que quizás no tienen otros territorios dentro de España y que sí tiene Canarias, un poco para que tenga cabida dentro de esa estrategia, pero sobre todo también nos está permitiendo que el diseño de nuestra agenda esté perfectamente alineada con la estrategia nacional, con la estrategia de Naciones Unidas y, por supuesto, los trabajos que se están haciendo desde la Unión Europea. Por lo tanto, esa coordinación vertical que es fundamental, ¿no? Y después también hacia abajo, es decir, en este proceso estamos yendo de la mano, como no puede ser de otra manera, de los cabildos insulares, la FECAI, y de los ayuntamientos a través de la FECAM, y en concreto de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Transición Ecológica de la FECAM. Estamos trabajando con ellos, hemos elaborado, hemos diseñado y desarrollado algunas acciones formativas, tenemos un grupo de trabajo interinstitucional, estamos elaborando una guía para facilitar la localización en las corporaciones locales que quizás tengan menos músculo, y esto se les puede hacer un poco más cuesta arriba. Estamos haciendo distintas iniciativas para tratar de ir perfectamente alineados. Un aspecto importante que creo que tiene un enorme valor. Este proceso de localización de la agenda en Canarias, que es verdad que lo hemos iniciado tarde porque todavía no tenemos agenda, a diferencia de otras comunidades autónomas. Creo que el País Vasco tiene la suya desde el año 2017, por ejemplo. Pues como les decía, a pesar de que no teníamos la agenda elaborada, eso es cierto, pero ya teníamos un documento de gran valor que elaboró la Mesa del Parlamento de Canarias, la Mesa del Parlamento en junio, perdón, lo presentó en junio de 2018. Es verdad que nunca se llegó a aprobar, pero es un trabajo que emana del Parlamento, de todas las fuerzas políticas con representación en nuestro Parlamento regional. Y ese ejercicio que hizo entonces esa Mesa del Parlamento consistió en coger cada una de las metas globales de Naciones Unidas y traducirlas en clave canaria, las metas canarias, de tal manera que a cada meta global le asignó al menos una meta, digamos que aterrizada, supuestamente aterrizada, en la realidad de Canarias. Nosotros, todo el trabajo de localización de la Agenda Canaria lo hemos iniciado a partir de ese documento, de ese ejercicio, no solo por reconocer que es un ejercicio que técnicamente creemos que tiene un gran valor, sino también por el valor político, como quieran llamarlo, que tiene al emanar del Parlamento y haber participado todas las fuerzas políticas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hemos estado construyendo todo ese proceso. En ese proceso de localización, aquí les estoy compartiendo una pantalla con un primer esquema mental del equipo que ha estado tratando de liderar la parte más técnica de este proceso. Teníamos claro pues un poco de dónde veníamos, ese diagnóstico de situación de partida, que por una cuestión de espacio solo hemos señalado aquí algunos ejemplos de algunas debilidades que yo creo que podemos compartir asociadas a nuestro modelo de desarrollo, pero está claro que en ese diagnóstico tiene que ser un DAFO, no solo las debilidades, sino también las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, puesto que evidentemente el futuro que queremos construir también tiene que partir de nuestras muchas fortalezas, eso es evidente, ¿no? Entonces simplemente es una infografía que trata de recoger un poco el esquema mental del equipo pues, hacia finales del año 2019, que fue cuando empezamos a trabajar sobre este aspecto. Teníamos un diagnóstico de situación,
teníamos claro que el futuro al que aspirábamos era el futuro que había dibujado Naciones Unidas a través de su Agenda 2030, a través de un proceso de gran consenso a nivel internacional. Es decir, queríamos transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible y que fuese más resiliente del que tenemos actualmente. Ese tránsito, estaba claro que teníamos una hoja de ruta compartida a nivel global, que era la Agenda 2030. El gran reto era aterrizar la agenda en la realidad de nuestro archipiélago, el proceso de localización de la agenda. Y entre los aspectos que estaba claro que teníamos que impulsar era el tema participativo. Primero porque estamos ante un reto enorme, que supera con creces la capacidad de cualquier gobierno autonómico a la hora de afrontarlo. Por lo tanto, ante problemas complejos, inteligencia colectiva. Necesitábamos sumar fuerzas y, por lo tanto, la apuesta ha sido siempre por liderazgos compartidos y por un proceso participativo muy importante, especialmente porque nos estamos fijando metas al menos hasta el año 2030. Es decir, estamos tratando de levantar la mirada y superar el horizonte de una legislatura que ya saben que normalmente, pues en el ámbito de la política pública, pues quizás esa visión de medio y largo plazo más estratégica a veces, bueno, pues digamos que no suele ser lo más habitual. Por eso es muy importante que todos los agentes territoriales, tanto públicos como privados, puedan participar en la concreción de las metas canarias, en la identificación de los grandes retos, en la identificación de las grandes líneas de actuación, porque eso hará más fácil que todos podamos interiorizar, que todos podamos apropiarnos de esos compromisos y entre todos, de manera colectiva, no solo una organización como podría ser el gobierno, sino en general todos, sumar esfuerzos y remar en la misma dirección. Por lo tanto, bueno, no voy a detenerme mucho más en esta diapositiva, pero básicamente este era el esquema que queríamos impulsar, ¿no? Sobre estas ideas, pues no los voy a torturar demasiado con todo el proceso que hemos seguido desde finales del año 2019. Digamos que esto empieza pues casi a finales del mes de septiembre, cuando empezamos a articular todo este proceso. Sí me gustaría a lo mejor destacar algunos. El primero ya lo comenté, y es que a finales del año 2019, y casi de manera egoísta, porque eso digamos que daba músculo a esta dirección general, pues el Consejo de Gobierno, el último Consejo de Gobierno de aquel año, aprueba una encomienda de elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible que establecía, oye, pues que esto del proceso de elaboración de la Agenda Canaria lo hemos declarado de interés prioritario para el Gobierno. O sea, hay que dedicarle esfuerzos a esta materia y todos los departamentos del Gobierno tienen que estar alineados, tienen que participar activamente. Todas sus iniciativas, sus planes estratégicos, tienen que estar también, sus proyectos, sus programas, tienen que tratar de estar alineados con esa misión y esa visión que nos va a dar la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Se nos dotó de una estructura de gobernanza, de un modelo de gobernanza, se le daba oficialidad y bueno, pues en definitiva, digamos que ese acuerdo de gobierno pues suponía un reconocimiento a que esto era prioritario y sobre todo pues trataba de que todas las unidades directivas del gobierno se fijaran pues un objetivo común, ¿no? Entenderán que la teoría siempre es más sencilla que la práctica, máxime en un escenario de crisis como el que nos ha tocado gestionar, pero bueno, yo creo que los logros que estamos alcanzando pues son razonablemente aceptables, ¿no? Más aspectos, como les decía, llega la crisis, el proceso de elaboración pues realmente se nos paraliza mucho, especialmente en el mes de marzo. Recuerden que ahí pues es cuando se declara el estado de alarma, el confinamiento. Ese mes de marzo fue tremendamente duro, ahí sí que no tuvimos ningún tipo de avance, pero después, a partir de abril y mayo, eso sí, al ralentí, porque había que atender muchas otras cosas, pero seguimos avanzando en el proceso de elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Yo llamaría la atención sobre una serie de sesiones de trabajo que tuvimos con las distintas unidades del gobierno autonómico en el mes de junio y julio, ¿no? Partimos del trabajo que habíamos hecho en septiembre, octubre, noviembre, vimos que había una serie de debilidades que tratamos de corregir con formación, etcétera, etcétera, pero después diseñamos unas fichas mejoradas para tratar de que cada vez fuese más fácil el aterrizaje y la concreción no solo de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que como veremos es una hoja de ruta compartida, el marco estratégico, sino también el plan de acción, ahora sí, del gobierno, que tiene que acompañar a ese marco estratégico.
Como tendrán la presentación que estamos utilizando, pues no me voy a detener, pero digamos que esta ficha se tuvo que rellenar por todas las unidades directivas del gobierno para cada uno de los instrumentos de planificación y para cada una de las medidas legislativas y o normativas que se han ido diseñando. Y la idea era que todo estuviese alineado con los ODS, con las metas canarias que había planteado en su momento el Parlamento regional. ¿Vale? Esto sería, digamos, un instrumento que estaría sobre todo en el plan de acción del gobierno, la forma en que el gobierno quiere contribuir a los compromisos que habían recogido en la Agenda Canaria 2030. Como les decía, estas fichas ahora se están alineando pues, con la dirección por objetivos como metodología de trabajo dentro de cada centro directivo. Fruto de estas sesiones elaboramos un primer borrador de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. En el mes de septiembre sometimos a discusión este primer documento muy ligero, muy básico. Básicamente fueron 13 sesiones de trabajo participativa, o estuvieron representadas más de 240 entidades representativas, no solo de la administración pública, sino del sector privado, también de la esfera del conocimiento y, por supuesto, de la ciudadanía en general. Lo que se hizo fue discutir la redacción que propuso inicialmente la Mesa del Parlamento de Canarias de las metas canarias en esas 13 sesiones de trabajo. Y después, aparte, también se discutió o se debatió sobre instrumentos, ya estos plan de acción, instrumentos que podríamos implementar desde el gobierno para tratar de alcanzar esos compromisos que al fin y al cabo son las metas canarias. Insisto, esto fue en el mes de septiembre del año 2020. Posteriormente, toda esa información que recopilamos, que estuvo organizada por ODS, se trasladó a 2 equipos multidisciplinares de las 2 universidades públicas canarias, de la ULL y de la ULEPGC, y ellos hicieron un esfuerzo de coger todo el documento del Parlamento de Canarias, todas las aportaciones de la ciudadanía y fusionarlos y hacer propuestas de redacción de metas canarias, se supone que validadas técnicamente porque están redactadas por expertos. Y en este momento, pues estamos sometiéndolo al escrutinio de las distintas unidades directivas del gobierno de Canarias. Otro aspecto que me gustaría poner en valor es el trabajo que se está haciendo del Instituto Canario de Estadística, desde el ISTAC, en la elaboración de los cuadros de indicadores, en total armonía, no solo con el Instituto Nacional de Estadística, sino con todos los institutos de estadística autonómicos. Están elaborando, tienen 2 proyectos, uno que está más avanzado, pero todavía dista de estar cerrado, que tiene que ver con la identificación de indicadores a nivel de meta global de Naciones Unidas y que se puedan medir con fuentes de datos oficiales y que sean homogéneas en todas las comunidades autónomas para tratar de garantizar su comparabilidad. Están en ese proceso y yo los invito a entrar en la página web del ISTAC para que vean los avances que ya tenemos a día de hoy. Yo creo que es un proyecto que va a estar bastante bien. Después tienen otro que empezarán en breve, que costará muchísimo más esfuerzo, que tratará de identificar indicadores también a nivel de meta global, pero digamos que a un nivel de desagregación territorial muy superior. Es decir, pues en el caso de Canarias entiendo que será a nivel de isla, a nivel de municipios y ya veremos hasta dónde se puede llegar. Pero estoy convencido que aquellas personas que están más familiarizadas con las estadísticas a nivel territorial sabrán que esta parte va a ser bastante complicada. Desde la Dirección General también estamos trabajando en identificar indicadores, pero no a nivel de metas globales, sino a nivel de meta canaria. Me imagino que tendremos que tirar mucho de registros administrativos, evidentemente, pero la idea es tener un cuadro de mando que nos permita no solo en todo momento tener un seguimiento de si lo estamos haciendo bien o mal, sino también en la parte de rendición de cuentas, que es muy importante. También destacaría, creo que por su significación, pero insisto, están implicados todos los agentes, incluidas las universidades públicas de Canarias, con las que estamos manteniendo afortunadamente una conversación fluida, y además la implicación, en este caso hablo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está fuera de toda duda, pues digamos acuerdos de colaboración con los municipios a través de la FECAM. De hecho, ellos en el mes de enero-febrero, no recuerdo muy bien el día, pues en asamblea acordaron su adhesión a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, acordaron su compromiso para tratar de colaborar en el proceso de localización de la agenda, creamos el Grupo Operativo de Trabajo Interinstitucional, nos comprometimos a desarrollar una guía de localización a nivel local, etcétera, etcétera. O sea, son muchas iniciativas y la verdad es que las reuniones están siendo bastante interesantes. Tenemos un espacio de trabajo colaborativo que funciona relativamente bien, etcétera. Eso mismo, ya un mes más tarde, pues lo conseguimos también con la FECAI y los 7 cabildos.
que también en su asamblea pues acordaron esa adhesión, ese compromiso por colaborar en el proceso de localización de la agenda en Canarias, con lo cual yo creo que son aspectos, bueno, que yo he querido subrayar. Seguro que el resto también son igualmente importantes, pero por una cuestión de tiempo pues no puedo desarrollar todos los hitos que hemos ido consiguiendo y que, insisto, es esa idea de que el sector empresarial, con el que ya hemos tenido algunos webinarios también, de hecho a finales de este mes volvemos a tener uno para Pymes Canarias, tercer sector, universidades, cabildos, ayuntamientos, el sector de la cultura, como comentaba anteriormente. La próxima semana y la siguiente estaremos hablando con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mayores. Es decir, al final la idea es que todo este proceso de trabajo colectivo y colaborativo cristalice en un marco estratégico compartido, en una hoja de ruta en la que todos hayamos podido aportar algo y que por lo tanto sintamos que es de todos y de todas. Insisto en esta idea porque al menos los que estamos tratando de desarrollar la parte más técnica de este trabajo, estamos haciendo todo lo posible por garantizar de que la Agenda Canaria, este marco estratégico que les estoy mostrando ahora en pantalla, la Agenda Canaria no sea percibida como la agenda del gobierno. Sería un fracaso estrepitoso desde el principio. Es la agenda de Canarias, tiene que ser así, igual que la Agenda 2030 no es una agenda política. La Agenda 2030 de Naciones Unidas fue suscrita por los 193 Estados miembros, cada uno gobernado por partidos de distintos signos, participaron muchos agentes. Estamos tratando de garantizar que eso sea así. Cosa distinta es después los planes de acción que cada agente territorial tendrá que desarrollar para tratar de arrimar el hombro y dar cumplimiento a los compromisos que nos hemos dado todos y todas en este documento compartido. El gobierno de Canarias, evidentemente, está desarrollando desde el principio el plan de acción, que es el compromiso del gobierno para dar cumplimiento a lo que, dado nuestro nivel competencial, está recogido en esta hoja de ruta compartida. Pero los cabildos harán lo mismo, los ayuntamientos harán lo mismo, el sector privado hará lo mismo, entiendo que las universidades también harán lo mismo, etcétera, etcétera. Por eso digo que es un marco estratégico compartido, cuya estructura a día de hoy puede sufrir alguna modificación. Yo creo que aquí, bueno, está el 90% de la estructura. Es un documento que está muy alineado con la estrategia de desarrollo sostenible del Gobierno de España. En estos momentos ya hay un nuevo borrador que está circulando entre las unidades directivas del gobierno, que yo espero que hoy, antes de las 12, que ahí se vence el plazo, pero bueno, esa es la teoría, todas las unidades directivas me hayan hecho llegar a esta dirección general todas sus sugerencias de cambio, cosas que se hayan podido quedar fuera, y una vez tengamos ese documento ya, digamos, ha sido validado por todas las unidades directivas del gobierno, volveremos a abrir a la opinión pública, en esta ocasión a través del portal de participación ciudadana del Gobierno de Canarias. Si cumplimos los plazos, no lo sé, pero si cumplimos los plazos, quiere decir que la última semana del mes de abril, que creo que es la siguiente, primera semana de mayo, segunda semana de mayo, pues habrá un proceso donde todos y todas podamos volver a hacer aportaciones a esta hoja de ruta compartida. Verán, me voy a centrar porque ya voy terminando, verán que la estructura, me interesa sobre todo el apartado 3, en donde está más pues ese marco estratégico que les comentaba anteriormente. La información la hemos tratado de ordenar siguiendo el orden lógico de la Agenda 2030. Los que hayan visto las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España verán que ellos lo ordenan de otra manera, pero casan perfectamente. Entonces tenemos una primera dimensión, que es la P de personas, la sostenibilidad social. Ahí hemos identificado 3 grandes retos, ahora lo comentaré, 3 grandes políticas aceleradoras. Bueno, está ordenada así la información, después la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, después está la parte de gobernanza pública, ¿verdad? Esas 2 últimas P de las que hablábamos, paz, justicia e instituciones sólidas, junto al tema de las alianzas o partenariados, y la última dimensión, que sí es verdad que sería un añadido respecto a lo que contemplaba Naciones Unidas en su Agenda 2030, que es la dimensión cultural, pero que, bueno, por un tema de marketing, si me permiten, pues lo hemos llamado patrimonio cultural y cultura, por eso de forzar que la Agenda Canaria tiene una 6ª P, la de patrimonio cultural y cultura. Básicamente, yo creo que ese es el aspecto central. Evidentemente, la parte de evaluación y rendición de cuentas estará contemplada, la parte del modelo de gobernanza, pero quería compartir con todos y todas pues, un poco esa parte central del marco estratégico que, bueno, que podrán consultar y espero que enriquecer cuando abramos el proceso participativo.
Cada dimensión, como les decía, personas, planeta, etcétera, etcétera, tiene al menos estos 4 ítems. Empezamos con un pequeño análisis de diagnóstico de cada dimensión, muy breve, porque intentamos que el documento fuese lo más ligero posible, con un anexo en la página web de la futura página web de la Agenda Canaria. Tendrán acceso a un informe detallado por ODS, pero aquí era simplemente una reflexión, 1 o 2 páginas, acerca de, bueno, caracterizar por qué habíamos identificado ese reto región. A nivel nacional se habla de reto país, hemos tratado de seguir un paralelismo. Una vez identificamos cada reto, que tiene que ser un gran reto estructural, no hay que concretar mucho. Después, un gran marco de actuación política, insisto, no son políticas específicas, eso irá al plan de acción. Son grandes marcos de actuación para afrontar ese reto que se haya identificado. Dentro de cada política aceleradora, pues intentamos dar un poquito más de detalle, identificando principales líneas de actuación, no concreta tampoco instrumentos o iniciativas, pero al menos afina un poco más dentro del ámbito de esa política aceleradora. Y al final de cada dimensión, pues las metas canarias más directamente vinculadas con esa dimensión. Las metas canarias que ya les he explicado de dónde viene, del trabajo del Parlamento, del proceso participativo de septiembre, etcétera, etcétera. Entonces, esta es un poco la estructura, y yo creo que con esto, para no incumplir el plazo, pues yo creo que podemos dar por concluida la presentación. Yo creo que todas las ideas fuerzas, pues que quería participar con todos y con todas, las he podido poner sobre la mesa. Tan solo comentar, y el director de la oficina, perdón, el director de sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está presente y lo puede después clarificar si quiere. Pues es verdad que ya hemos entablado con el nuevo equipo pues esas conversaciones para tratar de ver un poco qué líneas podemos abrir de colaboración entre las 2 universidades y el gobierno, pues en busca de dar un impulso a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, al tránsito hacia un modelo de desarrollo sostenible y que sea más resiliente. Y bueno, pues yo creo que lo dejo aquí, quizás después podamos comentar esto. Y como decía Marco Antonio, pues yo ya me callo y quedamos pues a expensas de las preguntas que quieran trasladarlos. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a Marco Antonio como a David por la exposición, que como comentaba al principio, pues hemos estado grabando y la pondremos a posteriori a disposición de toda, no solo de la comunidad universitaria, sino abierta en la red. Y animo a las personas que han estado asistiendo, si tienen alguna pregunta la puedan hacer por el chat, pero yo sí voy a hacer alguna pregunta, pues un poco plantearles desde el punto de vista de la universidad. Hay profesores, hay profesorado ya trabajando con la Agenda Canaria de las universidades, pero ¿de qué manera puede cualquier profesor que no esté involucrado activarse? Y después también desde la perspectiva del estudiante, pues estudiantes que estén pensando ahora en qué hacer con su trabajo final, tanto de grado como de máster, qué orientación le pueden dar para cómo puede ser, teniendo en cuenta, como vemos, que los ODS no son futuros, son presentes ya y hay una necesidad tremenda de involucrarse. ¿De qué manera un estudiante que esté pensando en su trabajo final puede involucrarse, puede afrontar, orientarlo hacia la sostenibilidad? Muchas gracias. Me imagino que Marco Antonio también querrá participar. A mí, por compartir algunas ideas. En primer lugar, este es uno de las líneas que tenemos que discutir, que compartir entre las dos universidades, y yo creo que el gobierno podría ser también un interlocutor válido. A mí me consta que dentro de las 2 universidades, por ejemplo, son solo ejemplos, ya hay profesores que están apostando de manera decidida por alguna técnica o metodología docente, que es el aprendizaje de servicio orientado al logro de los ODS. También el tema de tratar de estimular, incentivar que los trabajos de fin de grado, que los trabajos de fin de máster se puedan hacer sobre temáticas vinculadas a los ODS, y ahí podríamos establecer pues algún tipo de alianza con otros agentes implicados, pues
no sé, para algún tipo de reconocimiento, por ejemplo. Uno de los aspectos que tenía contemplado en la presentación ya para tratar de que las dos universidades, no solo el alumnado, su personal investigador, pues colabore y se alinee con el impulso de los ODS y la sostenibilidad, podría ser que explorásemos la posibilidad de crear una especie de hub de innovación, en búsqueda de conocimiento para el abordaje de los nuevos retos emergentes asociados con la sostenibilidad en su triple dimensión. Podrían ser algunas de las ideas que podríamos discutir, compartir, para tratar pues, de aterrizar la respuesta a la pregunta que planteaba Ciro. Marco Antonio, no sé si quieres comentar alguna cosilla más. Sí, muy brevemente. Tuve la oportunidad de colaborar con una de las universidades precisamente en un curso específico, y sí que hubo alumnos que decidieron hacer el trabajo de fin de grado, en este caso, referente a este tema de Agenda 2030, desarrollo sostenible. Y de una forma, creo que como la Agenda 2030 es un plan de acción y hemos mencionado precisamente las dimensiones, esa visión o ese abordaje holístico, es decidir qué desafío puedo observar y cómo lo voy a abordar a través de la Agenda 2030 y sus ODS. Y creo que es una manera de abordar estos nuevos desafíos, estos nuevos problemas emergentes y que ya tenemos aquí, y cómo los abordaríamos desde la perspectiva de desarrollo sostenible y sobre todo desde ese enfoque holístico, y sobre todo cómo hacer planificación estratégica basada en la Agenda 2030. Creo que pueden resultar trabajos de investigaciones realmente muy, muy interesantes. Bien. No sé si ustedes tienen acceso al chat o pueden pinchar en el chat. Tenemos una consulta de Avelina Fernández Manrique de Lara. Ella pregunta cuál es el grado de implicación de los ayuntamientos en la formación, capacitación que tuvo lugar en marzo de 2021. Pues vamos a ver, no solo tuvimos esa formación, anteriormente habíamos tenido webinarios similares a este que hemos tenido hoy con ustedes a nivel de universidad. Entonces, aunque estaban invitados los 88 ayuntamientos, fueron 62 los que se conectaron, y el curso de capacitación institucional, que era un primer curso que se impartió en el mes de marzo, no tengo el dato preciso, Marco Antonio me puede corregir, pero yo diría que con regularidad participaron no solo de ayuntamientos, también los cabildos, que quede claro, entre 70 a 80 personas, depende de la sesión, porque fueron 6 sesiones repartidas en días diferentes durante todo el mes. Bueno, terminamos de hecho el 6 de abril. Yo creo que uno de los días hicimos el recuento y se habían conectado entre 37 y 40 ayuntamientos, y después el resto eran todos los cabildos. Más o menos esa ha sido. En ese grupo operativo de trabajo interinstitucional hay un representante político de cada ayuntamiento y un representante técnico del personal de la administración, ¿vale? Hemos intentado que sean perfiles pues que tengan una visión transversal, evidentemente, pero entenderán, sobre todo en las corporaciones locales más pequeñas, pues que en muchas ocasiones ese perfil no existe y se ven un poco desbordados ante el reto que supone. No solo es un reto, es una oportunidad, pero ellos lo ven en términos de reto, de cómo puedo aterrizar yo la agenda. Entonces, no solo es la capacitación, estamos elaborando una guía muy práctica, muy visual, y ya estamos planificando una formación sobre la guía y una tutorización al personal de las corporaciones locales para que vean cómo se puede aterrizar en su realidad concreta pues esa metodología de trabajo que estamos desarrollando. Bien. Tenemos otra pregunta en fase de redacción. El profesor Domingo Verano iba a hacer una consulta, pero veo que no la ha hecho, o sea que igual se la hemos clarificado ya. No sé si hay alguna otra cuestión en el aire. Bueno, pues algo que ustedes quieran aportar como cierre. Pues yo, nada, reforzar las ideas que planteamos, esperar ir de la mano, sé que va a ser así,
pues el tema de la colaboración, ¿no?, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sé, porque me consta que ya no solo a nivel de organización, ¿no?, sino también de institución, sino también muchos profesores investigadores están arrimando el hombro desde hace mucho tiempo en este empeño y en esta oportunidad tan importante que tenemos. No perdamos de vista también el escenario que se nos abre con la recuperación y los fondos europeos, que si tenemos esa hoja de ruta compartida, podremos dar pasos más rápidos en esa dirección, hacer de la necesidad virtud, ¿verdad?, que diríamos, y simplemente eso, que cuenten con esta dirección general, pues para poder explorar todas las alianzas o de ese 17 que entiendan precisas para poder, pues, avanzar de manera coordinada y más rápida y llegar más lejos en este empeño del aterrizaje de los ODS en Canarias. Pues muchas gracias. El profesor Domingo Verano simplemente quería agradecer las presentaciones e indicar que les ha parecido muy interesante. Nosotros, el nuevo equipo de la universidad, pues también predisposición total a trabajar. Yo creo que las dos universidades públicas podemos y debemos, tenemos la obligación de ser actores clave en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, y yo ya me he reunido con el equipo de la Universidad de La Laguna y tenemos la intención de en todo lo que podamos ir juntos y trabajando con el gobierno y con las administraciones, así que predisposición total. Muchísimas gracias de nuevo y podemos dar por cerrada este webinario, que ya lo compartiremos un poco más adelante. Pues muchísimas gracias. Gracias, Marco Antonio. Gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Hasta luego. Buen día. Luego.